sol. Tukuilla kay bajo un mismo sol rikuchita rikumashikuna alishamushka kapaichi. Suma rikuchikuna tapamuspa ñakutimi kikingunawan pakta kankapachayamuhupani. Agosto, inicio de un nuevo ciclo agrícola andino, un mes de mucha actividad en nuestras comunidades quichuas. Desde la cascada de Peguche, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Bajo un mismo sol. En este programa les compartiremos una entrevista a los organizadores del campeonato de Herbis en Peguche, un nuevo videoclip del grupo de música Antwerpen Mashikuna, Mindelees residentes en Bélgica, realizado por nuestro compañero José Espinosa Anguaya, comida tradicional en el mercado de Cayambe, la continuación del especial de la celebración del Inti Raymi desde los 4 pueblos originarios de la provincia de Imbabura. En esta oportunidad, el reportaje sobre las vísperas de San Juan en Natabuela. Y como siempre, el segmento de la enseñanza del idioma quichua en su segmento Mushugmuyo. Volvemos enseguida. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunahpangichi. Para los jóvenes que disfrutan de sus vacaciones, en la comunidad de Peguche se ha organizado un campeonato de Herbis. A través de esta entrevista, conozcamos en qué consiste dicho campeonato y cuál es su objetivo. Mi nombre es Andrés Pichamba y soy el coordinador general de nuestro movimiento, de nuestro colectivo que se hace llamar el Causa Iguapacuna. Somos de Peguche. Causa Iguapacuna generalmente salió de una idea de promover la cultura, la difusión de nuestras costumbres, las tradiciones que hemos tenido desde siempre, que nuestros padres nos han inculcado. Entonces queríamos que todas las generaciones que hoy están presentes se nutran de esa mentalidad, de todas las cosas que han hecho nuestros padres. Nuestra organización se concentra más en lo que es el rescate de la cultura mediante prácticas que casi ya se han perdido, pero eso sí, involucrando más a los jóvenes de todas las comunidades, de diversos lugares y así. Y más que todo eso se concentra en nuestra organización de Causa Iguapacuna. Hey tú, ¿te gusta Herbis? Lo que estamos promoviendo ahorita es el campeonato de Herbis, que se ha estado perdiendo la práctica de este deporte. Nosotros hemos preguntado a nuestros padres de dónde surgió el Herbis, entonces nos han sabido decir que anteriormente han sabido jugar marros y que a lo largo de todas las generaciones se ha ido cambiando todos los modos de juego. Nosotros queríamos promover eso en los jóvenes, ya que hoy en día no creo que tienen desinterés en aquellos juegos tradicionales, como decir trompos, marros, cometas, entre otras cosas más. El Herbis netamente es un juego un poco brusco y movido, pero no es nada privado para las mujeres. También estamos exigiendo que en los grupos se den como mínimo 3 integrantes mujeres. Es un campeonato netamente abierto para todas las edades, género y localidad también. Podrían acercarse cualquier tipo de persona, organización, inscribirse y simplemente disfrutar de lo que es el Herbis. En la final es donde va a haber más eventos culturales, también musicales. Vamos a ver si ponemos artes murales, fotografía, tal vez un poco de diversas cosas para cada gusto de cada persona. Cualquier artista que esté interesado en participar con nosotros y darse a conocer en nuestro festival, entonces están invitados. Causa Iguapacuna, esperamos que se acerquen a todos. Este domingo es la inauguración, nos encontrarán en Facebook como Campeonato de Herbis o en YouTube también como Campeonato de Herbis. Hay un video promocional, les invitamos, de todo género, no importa de qué género sea, con tal que vengan con la fe y la iniciativa de apoyar lo que es a la cultura, el arte y demás. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Muchas personas, por cuestiones de costo, presentación
o por lo que vemos en la televisión, consumimos comida chatarra. Los comerciantes del mercado central de Cayambe están viendo una alternativa de brindar a sus clientes comida sana y nutritiva utilizando productos y recetas tradicionales. A través de este reportaje, conozcamos este innovador proyecto que aporta a la seguridad alimentaria con soberanía y es parte de nuestro patrimonio cultural alimentario. Soy Patricia Almeida, presidenta del Mercado Central de aquí de Cayambe. El nombre es la auténtica Feria de Comidas Tradicionales del cantón de aquí de Cayambe. El objetivo de esta feria es que queremos cambiar esta comida chatarra por la comida tradicional. Usted ve los niños, la juventud de ahora se lanzan directamente a comer esa comida rápida. Entonces nosotros queremos volver a los tiempos de antes a comer comida sana, comida nutritiva. Se han hecho aquí la colada de matrimonio, como le conocen, es la colada de Uchujaco, que contiene de los 7 granos, con el cuy, carne de borrego, huevos y papas. Y algunas compañeras han cocinado mellocos, habas, morocho, el arroz de cebada. Entonces esas comidas que son verdaderamente que contienen vitaminas naturales, vitaminas que sirven al ser humano. Todos los días está abierto el mercado desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Más que todas las comidas son hasta las 2 de la tarde, máximo hasta las 3 de la tarde. Y yo como ciudadana cayambeña y como representante de aquí del mercado, invito a todos los turistas, a la ciudadanía en general, a que se visiten estas fiestas, a que se diviertan y consuman algo nutritivo, algo bueno para el ser humano, comidas naturales, comidas tradicionales, aquí en el Mercado Central Cayambe. Himanaya, bienvenidos a Mushukmuyu, Yacta, la ciudad. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la ciudad. Antagua. Carro o camioneta. Antanga. Avión. Antara. Bus. Antatinku. Moto. Wampuna. Barco. Chaca. Puente. Ñan. Calle. Randina uku. Tienda. Antakuru. Tren. Rumpa Antagua. Bicicleta. Carrullari Anta. Teléfono. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Cascaman Ali Tutata Charipaichi. El grupo de música quichua Antwerper Mashikuna está conformado por mindaraes de varias comunidades quichua otavalos residentes en Bélgica. A pesar de su corta trayectoria, han recorrido varios países de Europa. Disfrutemos de su nuevo videoclip, Anaquitos para qué, producido por José Espinosa Anguaya. Estás muy lindo. Gracias. Gracias por estar conmigo. Te amo mucho.
¿Quién es? ¿Quién es? Devuélveme mi celular. Mi celular. ¿Y en dónde está la hinchada de los Timbayas? Y a los residentes de Bélgica, Holanda, Alemania y España. Maipita Kangi, Pegoches, Cotacachi, Ibarra, Chiquingunapa, Junansi. Anaquitos, ¿para qué? Traicioneras mismas son. Fachalinas, ¿para qué? Calladoras mismas son. Anaquitos, ¿para qué? Traicioneras mismas son. Fachalinas, ¿para qué? Calladoras mismas son. Kushi kushi churangichi, mashikuna. Kamba azul buenata, rico con mi anguicho. Kamba villa sombrota, cuidanga mi anguicho. Kamba azul buenata, rico con mi anguicho. Kamba villa sombrota, cuidanga mi anguicho. Nani picha churakusha. Laki sama kanchi kumbat. May manda kashpapas, Kikin cuidanga yashpamari, Uyumuni. Asamas, Cardón, Hari Hari Tachura Shunachu. A todas, señor. Don Enrique, Palomo, Leonardo, Gasparín, Salud, Puritos del Cerebro. Tú no sabes, amorcito, a qué sirve el corazón. Tú no sabes del amor y cómo sufre el corazón. Tú no sabes, amorcito, a qué sirve el corazón. Tú no sabes del amor y cómo sufre el corazón. Uyashka, Warmigo, Putin, Kikin Bashimita, Oyanaya Kumari. Ay, guambrito vanidoso, calla, calla, corazón. Pensarás que no te quiero, toma, toma mis besitos. Ay, guambrito vanidoso, calla, calla, corazón. Pensarás que no te quiero, toma, toma mis besitos. Ay, Guardigo, Guardigo. Kamba ni Huija, Huyani Mari, yo casi sago. A ver, Pegucho, abra por nada, Caripi, Churapasón. Asamunda Pashkini Chuichi, si nos toca mujer, tú te vas a llamar por la chu. A ver, Kashtami, muy una canchi, churas un chamito. Hey, así, churayari. Voy chingar, pero. Una carambasca, maquilla macani. No, pastel de chingar.
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Continuando con el especial del Inti Raymi 2014 desde los 4 pueblos originarios de la provincia de Imbabura, en esta ocasión les traemos el reportaje Vísperas de San Juan en Natabuela del cantón Antoñante. Veamos y conozcamos a través de este reportaje cómo los natabuelas se prepararon y celebraron las Vísperas de San Juan o Inti Raymi al ritmo de sus guitarras y bandolines y su característico Justastas. Natabuela se encuentra a 20 minutos de Otavalo, un poco antes de llegar a Ibarra. Y como en muchas comunidades de Imbabura, se celebran las Vísperas de San Juan. Esta vez conocimos a Magdalena Chávez, quien nos guiará esta noche en medio de la fiesta, el baile y la historia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Óvalos, bienvenidos al pueblo Natabuela. Acompáñenos, por favor, vamos a irnos a la casa de la familia Flores Manrique, quienes son los priostes que van ahora vamos a celebrar las Vísperas de San Juan. Entonces les invitamos pues a que nos acompañen a la casa donde que se están reuniéndose todos para salir a la Santa Misa de las Vísperas, ¿no? Bueno, las Vísperas de San Juan se celebra y sobre todo es una expresión religiosa que va acompañado de toda la cosmovisión andina, ¿no? Hace unos 15 años se perdió esta manifestación, ¿no? Pero sin embargo por el liderazgo, por el compromiso, por la responsabilidad inclusive social, pues de algunos líderes de acá de la comunidad se ha retomado el tema del San Juan. Todos los acompañantes se reúnen en esta casa, pues con la finalidad de acompañar, ¿no? Como se dice el dicho de los acompañantes, vamos a acompañar porque esto es una expresión de unidad familiar inclusive, ¿no? Familiar, comunal. Entonces vamos a partir desde aquí a las Vísperas de San Juan. Ahora les vamos a invitar a pasar a la casa de doña Lucita Manrique y de su esposo Jorge Flores, que vamos a pasar un ratito a ver cómo están los preparativos, ¿no? Y como ustedes ven, pues ya están llegando los acompañantes, los niños también. Buenas noches, don Jorgito, ¿cómo le va? Tía Lucita, buenas noches, don Antonito, don Alfonsito. O sea, yo le doy mañana la misita. La misa, de ahí venimos para acá, les doy platico de comida y así. Entonces los familiares así siguen llegando hasta más tarde viene. Ahorita nos vamos donde el otro prioste, allá está el Santico de la iglesia, el San Juanito. Entonces nos vamos para acá adelante, venimos de allá trayendo al Santico a la iglesia ya, a las Vísperas. Sí. Y de las Vísperas salimos, ya nos echamos una vuelta en la plaza, bailamos y ya salen al recorrido de las casas ya, los que bailan. Un elemento característico de la comunidad de Natabuela es la vestimenta. En Vísperas de San Juan, todos visten sus mejores prendas y salen a bailar formalmente. Esto conlleva a una historia y una identidad, la cual se ha manifestado por más de 100 años. Vamos ahora a ver la vestimenta de nuestro pueblo. Don Antonito está vistiéndose con su ponchito. Con su poncho, todos están poniéndose sus ponchos, como ustedes ven son unos ponchos coloridos, pues que refleja todo el tema del arco iris, ¿no? Entonces esos colores tienen significado. Ustedes pueden mirar en sus bordados a los compañeros, las camisas bordadas de múltiples colores igualmente, y sobre todo también el tema del pantalón ancho, ¿no? El pantalón blanco ancho que aquí llamamos. Igualmente con las fajas también, como ustedes pueden ver, los compañeros tienen las fajas que van ajustadas a sus pantalones. Se usa el poncho en las festividades, en las celebridades importantes, ¿no? Como ustedes ven, doña Lucita usa pues sus hualcas, ¿sí? Sus mullos son gruesos y eso también ustedes saben que tiene un significado. Eso se ponían las princesas, ¿no? Las reinas de los incas, ¿no? Entonces ella usa su collar, sus hualcas que se les llama, igual su blusa colorida, su rebozo también y su sombrero grande.
Sí, eso es lo que nos diferencia del resto de comunidades, del resto de pueblos indígenas, ¿no? La costumbre es reunirse en la casa de la primera prioste para de ahí dirigirse a la casa de la segunda prioste con el fin de retirar y llevar la figura de San Juan hacia la iglesia. Don Antonito y su esposa son los otros priostes que van a pasar las fiestas de San Juan. Entonces son 2 priostes, como ustedes vieron. Hace un ratito le visitamos a la casa de doña Lucita y don Jorge, y ahora ya estamos en la casa de don Antonio y doña Delia, ¿no? Quienes son los priostes mayores. Y nos vamos con ellos a la misa, ya llevándole a la imagen de San Juanito. Vamos a las vísperas para la misa del San Juanito. Y mañana vuelta a la misa de fiesta a las 3 de la tarde. ¿No? Sí. A las 3 de la tarde. Caminamos para irnos a la iglesia. ¡Gritarán, muchachos! ¡Mira, Cantarito! Por eso pedimos a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. San Juan Bautista es considerado como un profeta por 3 religiones: cristianismo, islam y la fe bahá'í. En tiempo del Inti Raymi, es decir, la fiesta del sol, paulatinamente se ha celebrado a San Juan el Santo y al Sol. Ambas creencias se han sincretizado y así han perdurado la cosmovisión andina y el cristianismo, religión que fue impuesta por los españoles hace más de 500 años. En la actualidad, gran parte de pueblos originarios en Ecuador son cristianos o evangélicos. Es momento de salir y empezar a festejar al ritmo del Justastas, un paso característico del pueblo Natabuela. Hemos terminado ya la Santa Misa de las vísperas de San Juanito, pues ahora, como ustedes ven, ya estamos aproximándonos a seguir recorriendo las casas, porque hoy noche se baila de casa en casa, donde que nos reciben las familias, las diferentes familias de la comunidad. Ustedes ven, ya tenemos aquí la presencia de los niños, de las mujeres, de los priostes, que ya están siendo parte de estas celebraciones para esta noche. Un poco contarles la diferencia que existe en el baile de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Realmente aquí, como ustedes escucharán, ya mismo o ya dijeron también el Justastas. El Justastas significa mucho porque marca el paso, ¿no? Entonces se marca un ritmo y como ustedes podrán escuchar el ritmo del zapateado, entonces a eso le llamamos el Justastas. Bailarines van llegando a la Plaza de los Óvalos mientras se forma un círculo de hombres y dentro de este otro de mujeres. La música y el zapateo aumentan a medida que la bebida circula entre todos. El líder, Capitán Ochivo, es el encargado de mantener el paso y de guiar al grupo a su siguiente parada. Ahora estamos recorriendo las casas como es de costumbre. Vamos de casa en casa, bailamos toda la noche hasta cuando el cuerpo aguante. Mañana será el regreso tipo 8 de la mañana hasta la misma Plaza de los Óvalos, de donde arrancamos ahora el baile. Es el mismo sitio, el punto de llegada para el día de mañana, tipo 8 de la mañana estamos llegando. La importancia de estas tradiciones es revivir la cultura indígena, ya que nuestros antepasados han
han sabido festejar, o sea, por lo más alto, o sea, que es ahora. Ahora nosotros estamos reviviendo porque ya el San Juanito estaba terminado, ya, o sea, ya de lo que se murieron los antepasados, los mayores, ya se estaba terminando. De ahí tomamos una, como le digo, una posta más entre compañeros que estamos todavía al frente y comenzamos a revivirle, o sea, lo que es el San Juanito. Son 5 años que estamos reviviendo lo que es esta cultura. Ahorita ya es cuando suena el cacho, es la hora de salida ya que se va a otra casa ya. Eso es el... El grupo bailará toda la noche. En cada casa les espera bebida y comida. Los tushucuna o bailadores pagan bailando y tocando. Es una forma de reciprocidad entre la comunidad, que pretenden festejar a San Juan y el sol por todo su poder y vitalidad. Es 21 de junio y todas las casas abren sus puertas a la comunidad para calentar motores antes de la entrega de castillos que se dará al siguiente día. Nosotros celebraremos durante toda la madrugada y bailaremos al ritmo del Justastas antes de que salga el sol. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. La próxima semana, en el especial del Inti Raymi 2014, desde los pueblos originarios, les traeremos el Inti Raymi en el Morlán, parroquia Imantag, cantón Cotacachi. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, me despido de todos ustedes agradeciéndoles infinitamente por habernos permitido estar en sus hogares. Kushilla, kai kamami kikimbo wasiguma chaymo pascanchi kai bajo un mismo sol rikuchiwa. Ñukachiwa pakta kaskamanta, ninanda yupay chaspa sakipanchi. Shuk punja kaman mashikuna.